Quiero decir, entiendo que Lemmy se fue antes que yo. Lo extraño. Era un tipo. Era un muy buen amigo mío. Me escribió muchas letras. Les contaré sobre Let Me. Durante décadas, Thelma Riley permaneció como una sombra la salvaje y caótica historia de Ozzy Osbourne. Los fans conocían su nombre como su primera esposa, pero pocos entendían la profundidad de lo que ella soportó a puerta cerrada. Ahora, después de años de silencio, finalmente descorre el telón, revelando una intrincada red de conflicto, traición y caos que definió su relación y la vida de Ozzy. Era el tipo de caos que se sentía menos como un capítulo o una historia de amor, y más como la escena inicial de una tragedia, donde el público ya presiente la angustia mucho antes de que caiga el telón. Y justo cuando los aplausos se desvanecen y las luces de la sala comienzan a encenderse, retrocedemos al momento que todo comenzó. Un momento que sentaría las bases para la angustia. Imaginen los primeros años de la década de 1970. Black Sabbath se abría camino a duras penas hacia el trono del heavy metal. Y el centro estaba Ozzy Osbourne, un hombre a la vez magnético y aterrador su imprevisibilidad. Cuando Ozzy cruzó miradas por primera vez con Thelma, la química fue instantánea, como dos bengalas encendiéndose la oscuridad. Pero también lo fue la tensión, una tormenta formándose mucho antes de que ninguno de los dos viera las nubes. Detrás del resplandor de las luces del escenario y el ensordecedor rugido de las multitudes que agotaban las entradas, el declive de Ozzy ya había comenzado. Las noches ahogadas whisky y las borracheras de cocaína se desdibujaban días de violentos cambios de humor y abandono imprudente. Thelma, aún aferrada a los ideales del amor joven, fue arrastrada a un torbellino donde la ternura podía, sin previo aviso, dar paso a una rabia volcánica. Su casa de Birmingham podría haber parecido modesta y segura desde el exterior, pero su interior era una olla a presión de promesas rotas y creciente pavor. Las puertas se cerraban de golpe como disparos la noche. Las discusiones crepitaban el aire como tormentas eléctricas. El amor estaba allí, sí, pero era un amor que cojeaba bajo el peso aplastante de la adicción, la traición y un hombre que era a la vez su marido y su mayor fuente de miedo. Los de Ozzy, los de Iman no se quedaron encerrados tras la puerta principal. Se filtraron a las calles, al escenario y directamente a los titulares. Sus espirales hacia el alcohol y las drogas no fueron secretos susurrados por mucho tiempo. Se convirtieron heridas abiertas para que el mundo las viera. Las cámaras lo captaron farfullando entrevistas, tropezando por los pasillos o estallando diatribas de borrachos que dejaban a los encargados de relaciones públicas luchando por controlarlo. Los fans intercambiaban historias susurradas y escandalizadas de peleas entre bastidores, soportes de micrófono arrojados como armas y amargos enfrentamientos que estallaban frente a atónitos miembros del equipo. Hubo noches, a veces tramos enteros de noches, las que simplemente desaparecía, tragado por un torbellino de luces de neón, extraños peligrosos y sustancias que lo mantenían dando vueltas lejos de casa. Cuando era todo el rey de los rifts, él es, nunca he conocido a nadie. Recuerdo que dijo, no vas a superar esa. Pero lo hacía cada vez. Incluso aquellos primeros días meteóricos, así parecía magnéticamente atraído por el conflicto. Podía convertir una discusión creativa, un campo de batalla, cuestión de minutos. Con Black Sabbath, las discusiones sobre riffs, horarios de grabación y regalías estallaban como tormentas repentinas, con voces alzadas y puños que a veces casi volaban. Su imprevisibilidad se convirtió tanto su leyenda como su maldición. Para Thelma, cada explosión pública era una daga privada. Cada titular gritando, una nueva cicatriz de humillación que se veía obligada a llevar silencio. La vida de Ozzy era menos una trayectoria profesional fluida y más una zona de guerra salpicada de los escombros de relaciones rotas. Cada paso adelante parecía caer sobre una mina, y las explosiones nunca se quedaban atrás. Dentro de Black Sabbath, las tensiones servían a fuego lento como una olla a presión a punto de estallar. Tony Iommi, el inquebrantable guitarrista de la banda, se había cansado de la errática ética de trabajo de Ozzy.
sus constantes retrasos y la niebla de sustancias que nublaban cada ensayo. Lo que comenzó como desacuerdos creativos, a menudo se intensificó estruendosas batallas con insultos lanzados a través del estudio como armas. Bill Ward y Geezer Butler fueron arrastrados a la refriega más a menudo de lo que les gustaba recordar. Un simple desacuerdo sobre una línea de bajo o un patrón de batería podía encender horas de gritos, acusaciones y portazos. Las reuniones de la banda a veces parecían menos discusiones sobre música y más peleas la sala del tribunal. Cada miembro se turnaba como fiscal y acusado, pero las disputas no terminaron cuando Ozzy salió del círculo de Sabbath. La escena del rock era un campo volátil y Ozzy parecía incapaz o quizás no dispuesto a evitar sus muchos conflictos. Las rivalidades se encendieron por las más pequeñas chispas. Un comentario sarcástico, una entrevista, una invitación perdida a una fiesta posterior o un rumor susurrado entre bastidores. Los celos y la competencia por el centro de atención avivaron las llamas hasta que se salieron de control. Los promotores lo acusaron de ser imposible de trabajar. Los ingenieros de sonido se resintieron por sus impredecibles exigencias y sus volátiles cambios de humor. Los periodistas que se atrevieron a criticarlo a menudo se encontraron recibiendo una andanada de improperios o, peor aún, permanentemente incluidos la lista negra de su círculo. La prensa del rock se alimentó con avidez de estos enfrentamientos, amplificando cada confrontación hasta que se convirtieron parte del mito de Ozzy. Su temperamento impulsivo era tanto su armadura como su talón de Aquiles. No podía dejar que los desaires, reales o imaginarios, pasaran sin ser cuestionados. Los viejos rencores se almacenaban como trofeos, listos para ser retirados y desempolvados cada vez que estallaba una nueva batalla. Y tan pronto como un enemigo era derrotado o simplemente se desvanecía, otro parecía emerger de las sombras, listo para ocupar su lugar. El mundo de Ozzy. La paz era un concepto ajeno. La guerra nunca se detuvo realmente, solo se trasladó a un nuevo frente. El caos no terminó con la música. Siguió a Ozzy a casa como una nube oscura. Dentro de las paredes de su casa, la vida era un agotador campo de batalla donde la tensión hervía a fuego lento desde el amanecer hasta la medianoche. Thelma luchó sola. Ella se desvivió por criar a sus hijos, haciendo malabarismos con las carreras escolares, las facturas y los cuentos para dormir mientras su padre desaparecía durante días o regresaba una nube de alcohol y drogas. A pesar de la fama y el dinero que entraban a raudales, había una sensación palpable de inestabilidad. Las ganancias de las giras se despilfarraban fiestas decadentes, viajes extravagantes e indulgencias autodestructivas, lo que obligaba a la familia a reunir recursos para sus necesidades reales. Incluso el momento doméstico más pequeño podía convertirse en una tormenta. Una cena tranquila podía convertirse en una pelea a gritos después de un repentino cambio de humor. Una pregunta amable podía provocar una explosión de rabia. Los niños aprendieron a caminar de puntillas por la casa, sintiendo el peligro los cambiantes estados de ánimo de su padre, creciendo un hogar donde el amor y el miedo coexistían en un silencio incómodo. Cada día era un paseo por la cuerda floja sobre un abismo de volatilidad con Thelma, aferrándose desesperadamente a los restos de normalidad que podía rescatar. A finales de la década de 1970, las grietas la vida de Ozzy se habían ensanchado hasta convertirse abismos. Sus mundos personal y profesional no solo temblaban, se estaban derrumbando a cámara lenta, como un edificio que se derrumba bajo su propio peso. Lo que una vez había sido una indulgencia casual se había transformado en una adicción voraz que devoraba todo a su paso. Las drogas y el alcohol ya no eran solo herramientas de escape, eran los arquitectos de su destrucción. La noche se fundía con el día una neblina química, su cuerpo maltratado, su mente deshilachada, su temperamento presto a encenderse. El escenario podía ser eléctrico, a veces eufórico, a veces aterrador, pero la imprevisibilidad era tan peligrosa como emocionante. Una noche era un showman magnético. A la siguiente apenas era coherente, tropezando con las letras, con los ojos vidriosos y vacíos.
Fuera del escenario, se hundía un exilio privado, inalcanzable incluso para aquellos que se preocupaban lo suficiente como para intentarlo. Los amigos hablaban de largos silencios interrumpidos solo por estallidos de rabia o energía maníaca. Para Black Sabbath el punto de ruptura finalmente llegó. 1979, después de años de tensión y creciente frustración, lo expulsaron de la misma banda que había ayudado a crear. Fue un exilio brutal y humillante que le arrebató su identidad, dejándolo a la deriva sin ancla, sin estructura y, lo más peligroso, sin razón para detenerse. Para Thelma, la noticia conllevaba una cruel ironía. Cierto sentido, hubo alivio. No más peleas a gritos durante toda la noche con la gerencia de Sabbath. No más cenas perdidas. No más agotadores tira y afloja por sus compromisos de gira. Pero ese alivio se envenenó casi al instante. Sin la banda que lo ocupara, Ozzy de repente estaba a casa con mucha más frecuencia, arrastrando el torbellino con él. Sus estados de ánimo eran volubles. Un momento distante y retraído, al siguiente explosivo y destructivo. Merodeaba por la casa como un espíritu inquieto, alimentado por un cóctel de paranoia, ira y cualquier sustancia que estuviera a su alcance. El matrimonio, ya marcado y cojeando por años de negligencia y traición, comenzó a ceder bajo el implacable peso de la desconfianza y el agotamiento emocional. Incluso los desacuerdos más pequeños se convirtieron chispas peligrosas, una habitación empapada de gasolina. Las discusiones estallaron por trivialidades. ¿Qué comer? ¿Quién contestó el teléfono? Si las cortinas estaban cerradas, y cada una se sintió como si pudiera incendiar toda la casa. Las paredes de su casa, que una vez fueron testigos de momentos de ternura e intimidad, ahora absorbían los ecos de portazos, acusaciones a gritos y crisis nocturnas. El amor todavía existía entre ellos fragmentos, pero estaba enterrado bajo capas de resentimiento y autodestrucción. Para entonces, su casa no era un santuario. Era un campo de batalla donde la pasión y la furia chocaban noche tras noche. Cada encuentro dejaba nuevas cicatrices que ninguna disculpa podía borrar. Y dieta baja. Ambos sabían que la guerra que estaban librando no tenía vencedor, solo supervivientes. Finalmente, el matrimonio no pudo ser salvado. No hubo más segundas oportunidades, no más promesas nocturnas susurradas entre lágrimas. Thelma se alejó, sus pasos resonando como un veredicto final, un juicio que se había prolongado durante años. Pero las heridas que dejó atrás no fueron incisiones limpias. Eran hendiduras abiertas y dentadas grabadas profundamente la vida de ambos. Esto no fue una ruptura limpia. Fue el violento desgarro de dos almas una vez fusionadas por la pasión, ahora unidas solo por los residuos de la traición, la desconfianza y las amargas peleas que durante mucho tiempo habían cruzado la línea entre el amor y la guerra. Para Ozzy, el final fue menos un punto de inflexión que una caída libre. Despojado del frágil ancla que Thelma le había proporcionado, se entregó por completo al abismo. Las noches se desdibujaron mañanas bajo el brillo enfermizo de las luces de los clubes y los pasillos de los hoteles. Las fiestas eran interminables, un carrusel de extraños, sustancias y ruido diseñado para ahogar el silencio que más lo aterraba. Sus excesos se intensificaron más allá incluso de los estándares salvajes de la élite del rock and roll. Las acrobacias se volvieron más imprudentes, los estallidos más violentos. Hubo habitaciones de hotel destruidas, ataques de ira, peligrosas confrontaciones con extraños y amigos por igual, y crisis públicas tan erráticas que incluso sus defensores más devotos comenzaron a quedarse sin excusas. Los escándalos se volvieron más oscuros, más extraños. Cada titular, otro ladrillo la pared, cerrándose a su alrededor. Los tabloides se deleitaron con cada detalle retorcido, creando la imagen de Ozzy Osbourne como el último dios del rock salvaje y una figura trágica que se dirigía espiral hacia el olvido. Cada tropiezo borracho, cada incidente extraño solo parecía cimentar su leyenda, incluso cuando erosionaba al hombre detrás de ella. La música todavía rugía,
pero estaba alimentada por el caos, no por la creación. Y entonces llegó la razón por la que Thelma habla ahora. Sus palabras no son solo un intento de reabrir las heridas del pasado. Son una autopsia implacable de un hombre al que una vez amó. Un hombre que el mundo pensó que conocía. Porque la verdad, tal como ella la cuenta, es que las mayores batallas de Asie nunca fueron contra sus compañeros de banda, rivales o la implacable prensa. Se libraron a solas la oscuridad sin público ni aplausos. Cada día estaba encerrado una guerra brutal e implacable contra sí mismo. Y no importa cuán fuerte sonara la música, los ecos de esa guerra nunca se detuvieron. Sería fácil pensar que este fue el final de la historia. Un desvanecimiento limpio a negro después de años de caos. Pero la historia de Asie no terminó silencio. Lo que siguió fue una vertiginosa mezcla de triunfo y confusión. Una vida que desafió tanto la lógica como la supervivencia. Contra todo pronóstico, forjó una carrera solitario que no solo tuvo éxito, explotó, consolidándolo como un icono cultural cuyo nombre resonaría los pasillos de la historia del rock. Se paró ante estadios llenos de fans gritando. Su voz seguía siendo un grito de guerra. Su presencia más grande que la vida. Sin embargo, cada ovación se pagó con sangre, sudor y cicatrices que ningún foco podía ocultar. Detrás del rugido de la multitud se encontraba un campo de batalla invisible para la mayoría. Viciosas disputas con gerentes por fortunas ganadas y perdidas. Caídas catastróficas con colaboradores que ya no podían soportar la tempestad de sus estados de ánimo, y guerras legales que agotaron su espíritu tanto como su cuenta bancaria. Las reuniones familiares a menudo se convertían tensos enfrentamientos al filo de la navaja, mientras que las amistades se evaporaban tan rápido como sus fugaces momentos de sobriedad. Y siempre estaba esa verdad tácita. Thelma lo sabía mejor que nadie. Detrás de los escandalosos titulares y la gruñona personalidad del dios del rock, se encontraba un hombre encerrado, un combate constante no solo con el mundo, sino consigo mismo, librando guerras todos los frentes hasta que su enemigo final y más devastador resultó ser el rostro, el espejo.